Buenas tardes. Vamos a intentar platicarles un poco del cambio climático partiendo de dos premisas. Gracias a todos los chicos que ya participaron. ¿Quién quiere ser realmente un agente de cambio? No hay que buscar las cosas afuera. Cuando alguien tiene temperatura, de inmediato va al doctor. Si el planeta tiene temperatura, ¿qué hacemos? Es muy complicado. Lo que voy a intentar platicarles aquí son dos cosas. La primera es que el cambio climático no es algo nuevo, no es algo que sea la primera vez que ocurre. Y lo segundo que les voy a platicar es que si conocemos lo local, lo que tenemos en casa, quizás podamos tener una mejor idea y quizás podamos hacernos partícipes de la acción. Hace unos 10, 15 años estaban dos geólogos discutiendo si la edad de la Tierra era 14.600 millones de años o 14.521 millones de años. ¿A quién le importa? Es como si dos gorilas estuvieran contando cuántos cabellos tiene cada uno para saber cuál tiene más. Tampoco importa. Sin embargo, como son cosas que están lejanas, no las hacemos importantes. Fíjense, el clima es el conjunto de ropa que tienen en su armario. Eso es el clima. Y el tiempo meteorológico es lo que ustedes toman para salir a la calle en cualquier momento. ¿Cuándo les han explicado eso de esa manera? Nunca. Y entonces, por eso confundimos mucho clima, tiempo y cambio climático. Por ejemplo, Veracruz tiene una lluvia muy intensa, aproximada de 1.500 milímetros al año. ¿Y eso qué significa? Pues no sabemos. Lo que sabemos es que 1 milímetro de lluvia es 1 litro de agua disponible en 1 metro cuadrado. Pero como tampoco nos lo explican, tampoco comprendemos esa cantidad de agua. Si ustedes ven en su casa cuántos metros disponible de techo tienen, sabrían cuánta agua podrían disponer solo capturando por esa superficie. Pero como no nos lo han explicado, no lo tomamos en cuenta. Seguimos con el contexto. Hablamos de cambio climático y ya, la atmósfera es esa capa de gases que le da el sentido de existencia a la vida en el planeta. Si no hubiera atmósfera, no habría vida, porque eso que llamamos contaminación y le echamos la culpa, no está directamente relacionado con el cambio climático. Y aquí sí me gusta hacer mucho énfasis. Imagínense, si no hubiera dióxido de carbono en el planeta, no habría nada de vegetación en el planeta. Estaríamos como Marte o como Venus. Por ejemplo, aquí adentro estamos con una temperatura, dice que estamos sobre los 21 grados centígrados. La temperatura media del planeta es de 19 grados centígrados, todavía más fresco de lo que estamos aquí adentro en el salón. Entonces, la atmósfera son este conjunto de gases que hace rato decían, ¿no? Que también Mario Molina había trabajado en ellos, son gases y compuestos de efecto invernadero que hacen que el planeta sea lo suficientemente cálido para mantener la vida. En el pasado hay evidencia de que ha habido 2, 3, hasta 4 cambios climáticos que han enfriado y calentado el planeta. Entonces, cuando vean una película de dinosaurios y vean helechos pequeñitos, sepan que no puede ser así, porque un helecho en el Carbonífero tenía que ser 500 veces más grande a un helecho que conocemos el día de hoy por la cantidad de dióxido de carbono que había en el planeta. Hace unos años, 20, había 300 partes por millón de dióxido de carbono en el planeta y hoy estamos llegando a las 440 partes por millón. Y significa exactamente lo mismo que la discusión del geólogo o de los gorilas. 400 partes por millón significa un posible incremento de 2 grados centígrados en la temperatura media del planeta. Y eso, pues a lo mejor no significa nada. ¿Y cuál es nuestra realidad? Es una pena que no se alcancen a ver las imágenes de la mejor manera, pero es Veracruz, nuestra casa, nuestro estado. ¿Por qué me gusta mucho presentar Veracruz? Porque cuando voy a algunas charlas o presento esto, digo, es el mejor laboratorio natural para hacer lo que quieran. Tenemos todo. Tenemos dunas, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos vegetación de bosque mesófilo, tenemos bosques bajos y tenemos lo más importante, la gente, los veracruzanos que trabajan, que luchan y que cambian su entorno. Fíjense, cosas que a lo mejor no sabían. Gracias a la temperatura y a la vegetación de zona de montaña,
tenemos de los mejores cafés del mundo. Y eso poca gente lo conoce. Gracias al calor y a la humedad del sur del estado, tenemos de las mejores piñas para exportar al mundo. Gracias a la lluvia de invierno, tenemos los mejores cítricos del mundo, que son de exportación. Y eso representa más o menos el 5% de la economía del país. Y eso es una gran cantidad de valor y de riqueza que debe ser conservada y que está siendo amenazada por el cambio climático. Además que se refina el 92% de los aceites que usan todos los vehículos y la industria de México. Imagínense. Y producimos el 16 al 18% de la energía eléctrica que el país consume. Entonces, esto es una gran riqueza y todo eso está siendo amenazado por el cambio climático y por el calentamiento local. Un poquito de hidrología. En Veracruz hay 22 grandes ríos que escurrían desde la montaña de la Sierra Madre hasta el mar. Hoy, si ustedes van hacia la zona de Costa Esmeralda, Poza Rica, Tuxpan, notarán que los ríos ya no están llegando al mar. Y eso es una gran pérdida de agua. ¿Y por qué se pierde el agua? Antes se decía, toda el agua que llega al mar es una pérdida, pero están cambiando los patrones de precipitación. Las personas nos estamos yendo a vivir a la ciudad y estamos metiendo mucha presión ahí. Estamos consumiendo los recursos, pero en la fotografía de arriba a la izquierda se ve la gran zona de niebla que teníamos en el estado. Ustedes sabían que en Jalapa teníamos 4 meses de niebla pequeñita, pequeñita, que se le llamaba chipi chipi y que hacía que la ropa se humedeciera y oliera a moho. El moho es un hongo de la humedad. Hoy no tenemos ni una semana completa como la teníamos en el pasado. Cambio climático. Entonces, se los pongo porque ¿qué van a hacer los bosques ante el incremento de la temperatura? ¿Alguien ha visto un árbol caminar? No, no caminan. Y ante el incremento de la temperatura y la falta de agua, mueren. Y esto es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Ha habido muchos oradores que hoy han platicado de esto y ahora les voy a platicar un poquito del clima de Veracruz. Antes se decía, ¿quieres ir al clima cálido? Pues vete al puerto de Veracruz, pero no es cierto. Aquí, en Miradores del Mar, que es este sitio, muy cerca de este sitio donde están ustedes ubicados, es un clima totalmente diferente al que tenemos en Jalapa. A tal grado que los historiadores dicen que Antonio López de Santa Anna, que fue muchas veces presidente de México, traía a sus invitados del puerto de Veracruz hacia Jalapa y los dejaba aquí en Miradores del Mar para que sintieran el cambio brusco de temperatura y se enfermaran. Pero eso no lo saben porque no leemos la historia. Ahora estamos con nuestros libros en formato digital en nuestro teléfono, 400 horas de Spotify, en lugar de estar, dije una marca, en lugar de estar aprendiendo un poco de historia, como dijo alguien antes, y aprendiendo de lo que podía hacer. A tal grado que cuando, por ejemplo, en esa etapa posindependiente de México, quería que alguien, algún extranjero sufría de los males, se lo llevaba a Veracruz y se enfrentaban a un mosquito que ya les platicaré más adelante cómo está con nosotros. Este es lo que se espera para Veracruz y para México. ¿Qué es lo que esperamos? Se espera un incremento en la temperatura promedio en la zona de costa de hasta 4 grados centígrados. Se espera una disminución en la precipitación media del estado de Veracruz del 30%. Va a llover menos y va a llover más intenso. Eso quiere decir que vamos a tener chubascos torrenciales que en 10 minutos inunden Jalapa y después 4 meses largos de sequía sin que vuelva a llover. ¿Estamos preparados para eso? No. Hace rato les decía, ¿quieres ser el verdadero agente de cambio? ¿Cuántos metros tienes de techo disponible en tu casa para capturar el agua de lluvia? No importa. Y además, no nos han explicado las otras amenazas del cambio climático. Por ejemplo, Veracruz
es un estado donde por su posición entre la Sierra Madre y el Golfo de México, nos impactan los frentes fríos, que son masas de aire polares que vienen desde Norteamérica, y los huracanes. Es decir, en el invierno viene el aire frío y durante el verano nos golpean los ciclones tropicales. Y el ciclón tropical no son solo vientos, es precipitación por vapor de agua que choca en la Sierra Madre y se precipita y causa inundaciones graves, carreteras que quedan destrozadas por la lluvia cuando tenemos estos huracanes. Y antes pasaba uno o dos. En la última década, ahora vienen en pares, uno atrás del otro, y vienen para golpearnos. Claro que como no son personas, pues no lo padecemos. Y como estamos en la ciudad, no nos preocupamos. Pero, por ejemplo, se pierde toda la producción agrícola de frijol, de maíz, por la presencia de un huracán. ¿Y cuál es la peor amenaza del cambio climático? Nosotros. Vean nada más, en la parte central está una fotografía de lo que era una pequeña montañita y cómo nos fuimos asentando alrededor de ella porque es muy bonito vivir ahí. Y entonces la vamos asfixiando, 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 hasta prácticamente cambiamos el uso de suelo. Y esto tiene que ver mucho con las decisiones gubernamentales. ¿Quién tiene la potestad para cambiar el uso del suelo en la ciudad? No digan, el gobierno, sí, pero ¿cuál gobierno? El gobierno municipal. ¿Quién tiene la potestad para manejar los residuos? El gobierno municipal. ¿Quién tiene la potestad para manejar el agua? El gobierno municipal. Y entonces, ahora sabemos a quién tenemos que recurrir para pedirles el plan de acción climática de los gobiernos municipales. ¿Saben cuántos hay en Veracruz? 8. ¿Sabes cuáles están actualizados? Ninguno. ¿Saben cuántos ayuntamientos tenemos? 212. Así que el trabajo, chicos, es de ustedes. Veracruz fue el primer estado en tener una ley de cambio climático antes que la ley general en 2010. ¿Y a quién le importa? Regresamos a los geólogos y a los gorilas. Existe, tenemos la mejor legislación, pero no se aplica. La mitigación es lo que decían hace rato, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tomando las mejores decisiones. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra casa focos ahorradores o focos LED? ¿Cuántos hemos hecho la cuenta de lo que significa haber cambiado una luminaria para utilizar una luminaria nueva que emita menos? ¿Quiénes saben la clasificación energética de su refrigerador, de su estufa, de su calentador? No lo sabemos. Y entonces, esa es la parte de conocimiento que estamos dejando detrás y que es necesaria que sepamos y que también lo hagamos en la escuela. Debemos hacerlo en la escuela y en la casa. El agente de cambio se hace en los dos sitios, en la escuela donde se forma y en la casa donde lo aplica. No esperemos que el mundo cambie fuera, cambiemos nosotros. La segunda parte es la adaptación. Antes, en Jalapa, había 0 enfermedad por dengue, zika y chikungunya, porque el mosquito que transmite esa enfermedad, que es el Aedes aegypti, no vivía en Jalapa. Decían, son mosquitos de la zona costera, ya están, acá nunca van a venir a la montaña. Noticias, en cada 4 de 10 casas ya está la larva del mosquito. Lo único que hace falta es que una persona infectada esté cerca, le pique a una persona, se transmite por la sangre y infecta a otra persona. Hay 4 serotipos y eso es adaptación, inteligencia, porque al cambiar el clima, ese mosquito que vivía en la zona de costa, ahora vive en Jalapa y vive en Coatepec. ¿Y a dónde creen que vive? En Puebla, que es una zona fría. Eso es adaptación de las especies y recordando lo que han dicho antes, las especies tienen una inteligencia natural para adaptarse a ello. El problema, ¿cuál es? Que si te pica 2 veces el mismo serotipo, tienes el 50% de probabilidades de desarrollarlo hemorrágico. Y eso es un escenario apocalíptico de muerte para la persona. ¿Quién lo sabe? Tampoco. En fin, voy terminando. Este es el último dinosaurio que tenemos en Veracruz, que es el glaciar Jamapa, que está ubicado en el pico de Orizaba. ¿Y por qué es el último dinosaurio?
Es el último que queda en México. Es la montaña más alta del país y está extinguiéndose. ¿Cuánto tiempo le queda de vida? Muy poco. Abajo en la imagen encontrarán las faldas del Pico de Orizaba, donde prácticamente el hombre ha deforestado y no ha reforestado. Y es la fábrica de agua y está asfixiando a ese glaciar. Ese pequeño GIF que se mueve ahí demuestra cómo de 1950 al día de hoy se ha perdido el 68% de la superficie de nuestro glaciar. Y van a decir, bueno, pero si solo es un pedazo de hielo. Sí, es un pedazo de hielo que se congela durante el invierno y escurre durante la primavera y desemboca en boca del río, donde termina el río Jamapa y que alimenta de agua a cerca de 2.5 millones de personas que viven en la cuenca. ¿Y saben qué? Está a punto de morir por el cambio climático. En la última diapositiva es esta la que termina. Del lado izquierdo se ve cómo en los últimos 15 años se ha reducido esa pequeña puntito blanco que está ahí y se ha reducido más rápido a lo que se ha reducido a nivel global los glaciares. Y eso significa que delante de nosotros está muriendo un dinosaurio por el cambio climático y por nuestra actitud. Si queremos hacer y queremos ser agentes de cambio, tenemos que empezar por nosotros. Gracias.